Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que se encuentren viéndonos. Iniciamos esta octava sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en segundo tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Es un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Dejo grabada esta sesión ya que tengo una audiencia judicial y pues no puedo quedar mal en ella. Les menciono que mm, ya quedó cerrado el examen parcial, me llegaron ahí unos mensajes que todavía querían que lo abriera y pues definitivamente ya está desde hace mucho tiempo cerrado este examen. Y bueno, les menciono que ya le vamos a estar abriendo un poquito también ya más anticipadamente las actividades para que ustedes las puedan realizar con tiempo. Les dejamos también abiertas las actividades de regularización y puntos extras para que ustedes puedan realizarlas en el sentido de que si les faltan puntos o van mal en su calificación total del curso, pues es muy pertinente que vayan realizando estas actividades. Tanto regularización, que es un cuestionario de 150 preguntas que tendrán que hacerlas como un desarrollo para que puedan ustedes ser acreedores de 3.5 o un 35% de su calificación total. En ese sentido, pues deben de aprovechar lo más o lo mejor posible estas dos actividades. Bueno, aquí están todas las indicaciones, ya saben, para las personas que desean hacerlas. Ahí se encuentran. Y el de video de puntos extras. Digo, las dos actividades son de puntos extras, porque en sí, pues no se les quitan si no las hacen. Válgame. O sea, si no las hacen, no se les van a quitar puntos. Y si las hacen, pues sí se les van a sumar. En ese sentido, se les exhorta a todas esas personas que están baja de calificación, pues pueden realizarlas. Este es un video también aquí de, que ustedes tienen que desarrollar para, de realizarlo, perdón, me interrumpí. Deben de realizar un video de alguna de las actividades que les haya parecido más interesante, que hayan, no sé, que les haya gustado o que hayan ustedes dominado ese tema. Entonces, ustedes se graban, videofilman, 5 a 10 minutos, no más, explicándonos bien del tema y pues con eso me la suben junto con una portada, una introducción. El video lo suben a una plataforma, siempre lo hacen en YouTube, y luego después me ponen esa liga en este documento, junto con sus conclusiones personales y la bibliografía de referencia. Teniendo este documento, lo anexan en este apartado para poderlo calificar. Todavía tenemos 34 días con 10 horas para que puedan ustedes hacer esta grabación y pues puedan llegar a tener puntos extras. En ese sentido, les pedimos pues que ustedes puedan hacerlo lo más antes posible. Bueno, ahí disculpen los audios de ambiente que estamos afuera, ahora sí que estamos en el medio ambiente. Discúlpenme. Bueno, continuando con nuestro tema, como les mencionaba, pues son muy importantes estas dos actividades, regularización y puntos extras, que les vuelvo a mencionar, las dos son de puntos extras, pero este es uno y regularización es 3.5. Por eso son 150 preguntas, es algo un poquito más extenso para que ustedes lo puedan realizar. Bueno, lo que nos concierne en esta sesión es
un cuestionario y el análisis de lectura de los artículos 108 al 149 del Código Penal del Estado de Nuevo León y sobre la teoría del delincuente. Nomás para dejar en claro, ya dejamos atrás la teoría del delito, la explicación de todos los elementos de la teoría del delito y finalizamos con la punibilidad. Ese fue nuestro último capítulo y ahora iniciamos con una nueva teoría, la teoría del delincuente. ¿Quién es la persona que está efectuando este acto ilícito? Entonces, esta es toda una teoría también, donde hay unos autores han dedicado también toda su vida a descifrar este personaje, este sujeto dentro del proceso, ¿no? Penal. Bueno, ya lo saben, damos clic ahí en el apartado de el cuestionario y muy similar a los anteriores, les estarán apareciendo a ustedes 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Tendrán 3 intentos para realizar este cuestionario. Cada uno de esos intentos tendrá 90 minutos, suficiente tiempo para poder leer bien sus preguntas y contestarlas lo más asertivamente posible. El intento con mayor calificación pues es el que prevalecerá en el apartado de calificaciones. Este cuestionario lo tendrán que hacer o vaya a estudiar de las páginas 111 a la 124 en el capítulo 10, la teoría del delincuente, del libro de Derecho de Penal de la doctora Griselda Machetagui Requena y del Código Penal, pues ya lo saben, del 108 al 149. Estaremos viendo ahorita por qué nos brincamos como 8 o 10 artículos. Pues bueno, es porque ya están derogados, ¿no? En ese sentido, ya no están vigentes. Tenemos, aunque ya les mencioné, tenemos hasta la fecha del 17 de marzo de este año para la entrega de esta actividad. Es una semana como lo vamos a estar manejando. Sin embargo, ya les estoy yo aclarando que les vamos a dejar abiertas todas las actividades de este segundo bloque hasta el 14 de abril, un día antes del examen final. Iniciando el examen final se cierra todo, todo. Igual las actividades de regularización, puntos extras, porque esas son las que siempre me piden. Ya bien, ven que le fue mal en el examen final y que le falta medio punto o décimas para acreditar y pues ahí es cuando, profe, por favor, ábrame tal o cual actividad. Y no, ya se les dio mucho tiempo. Tenemos 34 días desde el día de hoy para poder realizar todas estas actividades. Bueno, aparte no es lunes, aunque aparezca aquí lunes, es domingo, domingo 14 de abril. Está mal señalado ahí por la plataforma, no es cuestión mía, no es cuestión de su servidor, sino son cuestiones de la plataforma. Aquí ya veo que hay 4 intentos, ya 4 compañeros ya han estado realizando su actividad. No les ha ido muy bien, a algunos que digamos, 4, pero bueno, es que entendamos que con 8 minutos y 30 segundos va a ser difícil que responder todas esas preguntas. 8 minutos con 43 son 6 minutos. Dense el tiempo. Aquí hay 7 minutos también. Y aquí hay 9. Vaya. Yo siempre les sugiero que realicen su cuestionario antes, anticipadamente. Lean el capítulo, hagan preguntas. Ya con esa base de datos, ahora sí ya vamos y realizamos el cuestionario. Si voy y lo abro así nada más, a primer intento y sin saber nada, pues y sin leer, va a estar bien difícil, ¿ok? Si es sí implica que tengan que estudiar, que tengan que hacer
actividades, leer. Yo les sugiero el cuestionario ese para como que lo mantengan como su base de datos y al finalizar comprendan que van a tener que ya de todo descrito el código, ¿no? O sea, ya el código penal, bueno, la primer parte del código, más bien dicho, porque vamos a llegar hasta el 177. Ya más adelante ya no tendremos, tendremos tiempo para poder seguir analizando, que es la parte especial, diga, sí, esta es la parte general, la primera parte, y la segunda es la parte especial, que ya se habla de la tipificación de cada uno de esos delitos. Pero bueno, mm, eso ya lo estaremos viendo dentro de algunas semanas. Había quedado pendiente estudiar un poquito o comprender lo que era las órdenes de protección. Y bueno, vamos a tratar nada más de dar por finalizado este capítulo. Y pues nos menciona que las órdenes de protección, lo voy a hacer un poquito más grande, constituyen un derecho para quienes sean sujetos pasivos de los hechos presuntamente constitutivos del delito de violación familiar o de equiparable a la violación familiar o de hostigamiento sexual, teniendo facultades para solucionar a la víctima u ofendido, el Ministerio Público o los representantes legales de los 12 años o incapaces en su caso. Las órdenes de protección serán decretadas de oficio tratándose de víctimas de cualquier tipo de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual previstas por este código. En estos casos, la persona en cuyo favor se ordena goza la presentación de necesitarlas, por lo cual no será requerida la presentación de diversos medios de prueba. No sé qué quiere decir esto, que tan solo con que vaya y se presente y diga que está siendo violentada una mujer o los menores de 12 años o incapaces, el Ministerio Público estará obligado de decretar una orden de protección. ¿Qué son estas órdenes de protección? Perdón. Las órdenes tendrán de carácter personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia o preventivas. Bueno, creo que es muy entendible esto, ¿no? Son de órdenes de protección de emergencia las siguientes. Primero, desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima u ofendido, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos arrendamiento o comodato. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, al domicilio de las ascendientes o descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima u ofendido, de 100 a 500 metros según determine la autoridad. Tercero, reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Cuarta, perdón, prohibido de intimidar, molestar o a la víctima u ofendido, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Y quinta, suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Ok, bueno, todas estas son órdenes de protección que dicta el Ministerio Público y pues como pudimos dar cuenta, es siempre al cuidado de esta persona, de esta víctima, ¿no? De este sujeto pasivo por parte del Ministerio Público para que deje de existir esa violencia o ese maltrato o se siga cometiendo algún otro delito más grave. Continuamos, 198 bis 3 son órdenes de protección. Estas eran las de protección de emergencia, ¿ok? Y las preventivas nos menciona el legislador, que son de orden de protección preventiva las siguientes: retención y guarda de armas de fuego que estén en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes y cualquier combinación de las anteriores
que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima u ofendido. Segunda, inventario de los bienes inmuebles, de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementados de trabajo de las víctimas u ofendidos. Tercero, uso y goce de bienes muebles que se encuentran en el inmueble que sirvan de domicilio a la víctima u ofendido. Cuarto, aquí como se pueden dar cuenta, esto fue una reforma reciente del 24 de enero del presente año 2024 y nos menciona que al acceso del domicilio común de las víctimas u ofendido, el agresor de las autoridades policíacas o de personas que auxilien al sujeto pasivo de la conducta descrita como delictuosa para tomar las pretencias, perdón, estamos en un ambiente, estamos en el medio ambiente, estamos afuera, pertenencias personales y familiares de la o las víctimas u ofendidos que vivan en el domicilio, así como la restitución anticipada a la víctima u ofendido de sus bienes muebles, inmuebles o derechos reales. Esto fue una modificación recientemente para darle todavía mayor certeza jurídica a las víctimas. Quinta, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima u ofendido de sus familiares que vivan en el domicilio. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima u ofendido con autorización expresa de ingresar al domicilio donde se localice esta última en el momento de solicitar el auxilio. O séptima, brindar al agresor servicios reductivos, integrales, especializados, gratuitos y con perspectiva de género en instituciones debidamente acreditadas. Estas son algunas de las medidas que son preventivas y que en ese sentido, pues bueno, las hace valer también el Ministerio Público hacia la víctima. Continuamos con, en el caso dispuesto de las primera, tercera y quinta, se respetarán siempre los derechos de terceros. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas solo podrán ser decretadas por la autoridad judicial si son solicitadas durante la etapa de preparación de la acción penal. El Ministerio Público solicitará su expedición al juez competente. De igual forma, podrán decretarse estas medidas en el caso de que se denuncie cualquier hecho o actividad de la que se haya tenido conocimiento a través de las alertas registral y o catastral en términos de legislación aplicable. Este también se acaba de reformar, es un precepto más que le agregaron al 98 bis 3 y también nos habla ahí de las alertas de registral y catastral que se tienen que estar haciendo de los bienes de las víctimas. 98 bis 4 nos menciona que el órgano jurisdiccional que está conociendo del procedimiento en cualquiera de sus etapas decretará la orden de protección de emergencia o preventivas tomando en consideración lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. Además, lo siguiente: el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con los que se cuente las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad de hasta 30 días y deberán expedirse dentro de los 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que generan. Aquí hablamos de la inmediatez que se tiene que hacer en un procedimiento, ¿no? De 24 horas se tiene que dictar esa siguiente, se tiene que dictar esa protección. Y dura hasta 30 días o puede duplicarse. El transcurso de términos de su duración, la autoridad jurisdiccional valorará las órdenes de protección que haya decretado, así como la determinación de medidas similares para extenderlas. Eso nos lo señala en el artículo 98 bis 5. Y bueno, ahí dejamos ese capítulo de las medidas de órdenes de protección.
perdón, las órdenes de protección. Todo esto últimamente, este capítulo se ingresó y pues, nos ha ayudado mucho a respetar a las víctimas o a que el delito no se acrecente, más bien dicho, ¿no? Y bueno, como podemos darnos cuenta, en el título de ejecuciones está muy derogado, están casi muchos artículos derogados. Y bueno, el 99, el 100, las disposiciones generales, en el trabajo de internos también está derogado. Están derogados porque hubo otros artículos que ya los suplieron, por decirlo de una manera. Está el 108, ¿ok? Y hablamos ya en el capítulo cuarto sobre una condena condicional. ¿Qué es la condena condicional? La condena condicional suspende las sanciones impuestas por sentencia definitiva de acuerdo con las fracciones siguientes, tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de este código. Primera, podrá suspenderse a petición de parte o de oficio por determinación judicial al pronunciarse sentencia definitiva cuando no exceda de 5 años si concurre estas condiciones. El inciso A de esta primera fracción, que no hubiere sido sentenciado en forma ejecutoria con anterioridad en los términos de las fracciones tercera del artículo 44. B, que haya observado buena conducta después del delito. C, que haya observado con anterioridad un modo honesto de vivir y tenga el firme propósito de continuarlo. D, que otorgue fianza que fijará el juez o tribunal de que se presentará ante las autoridades siempre que fuere requerido. E, que haya reparado el daño causado o que haya garantizado cubrir su monto. F, en el caso de los delitos cometidos con motivo de la conducción de vehículos en estado de voluntaria intoxicación provocado por el consumo de alcohol, se deberá comprometer a asistir al tratamiento del cual deberá acreditarlo dentro de los siguientes 6 meses. En caso contrario, se hará efectiva la sanción impuesta. Y G, en los casos del delito de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, el condenado deberá comprobar que está recibiendo el tratamiento médico-psicológico al que se sentenció, el cual deberá acreditar cada 3 meses después al de la notificación de la sentencia. En caso contrario, será efectiva la sanción impuesta. Segundo, si durante un término igual a la sanción suspendida desde la fecha de la sentencia que causa ejecutoria, el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en, en aquella. Perdón. En caso contrario, será efectiva la primera sentencia, además la segunda, en lo que el reo será considerado como reincidente. Si transcurrido un periodo superior a los 8 años de que se le haya concedido el beneficio de la condena condicional, el sentenciado cometiese un nuevo delito que concluya con sentencia condenatoria, podrá concedérsele nuevamente este beneficio. Para los efectos anteriores se tendrá que en cuenta la fracción tercera del artículo 44. Las mismas consecuencias establecidas en los párrafos anteriores se aplicarán al condenado por el delito de violación familiar o de equiparable a la violencia familiar que no concluya o que abandone el tratamiento médico-psicológico de acuerdo al pronóstico de tratamiento que hubiese presentado como requisito para que se le concediera la condena condicional. Para comprobar que está recibiendo el tratamiento, deberá acompañar los documentos que sí lo acrediten al proceso penal, en el cual se le otorgó el beneficio de la condena condicional, mostrando cuántas veces lo sea solicitado el reporte documentado del avance y, en su caso, la conclusión de su tratamiento al juez. Tercera, la suspensión comprenderá no solo las sanciones corporales, sino las demás que hayan impuesto al delincuente, pero este quedará obligado de que en todo caso a la reparación del daño y a justificar
haber concluido satisfactoriamente el tratamiento médico-psicológico al que se le haya condenado tratándose de los casos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar. Cuarto, a quien se concede el beneficio de la condena condicional se les hará saber lo dispuesto en las fracciones segunda y tercera de este artículo y lo que se asentará por diligencia formal sin que se le haya sin que le falta de esta impida en su caso la aplicación de lo previsto en las mismas. Perdón. Los reos, quinta, los reos que disfruten del beneficio de la condena condicional quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad. Sexta, la obligación contraída por el fiador a que se refiere el inciso de la fracción 1 de este artículo concluirá en los términos previstos por la fracción segunda. Para el caso del inciso E, concluirá en el término previsto para la prescripción. Y séptima, cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñándose el cargo, los expondrá el juez a fin de que éste, si los estime justos, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo verifica. Quedan excluidos de la condena condicional los delitos previstos en los artículos 153, 154, 164, 165, 165 bis, 176, 265, 267, 268, 313, 322, 403 y 406 bis de este código. Que son todos estos son delitos graves. Todos ellos son delitos graves, por eso no hay beneficio a la condena condicional. Bueno, entendamos que la condena condicional, pues hasta sus propias, lo dicen, sus propias palabras, pues va a ser una condena que no sea la que se le está preveyendo, la que se le está señalando. Y puede ser algo que pueda ser sustitutivo, que pueda ser condicionalmente. Y también lo señala claramente en los artículos que si no cumple o que si de alguna otra manera no está, se está llevando sus tratamientos médicos psicológicos, pues se le va a devolver a la sentencia de un inicio, ¿no? Bueno, hablemos de otro título séptimo, extinción de la responsabilidad penal. ¿Cómo se extingue la responsabilidad penal? ¿Cómo deja de tener responsabilidad el sujeto activo? Y bueno, primer capítulo creo que es muy claro con la muerte del delincuente. En el artículo 109 nos menciona que la muerte del delincuente extingue la acción persecutoria del delito, quedando a salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que lo hagan valer en la vía y formas que correspondan. Lo mismo se observará cuando la sentencia haya causado ejecutoria. La muerte también extingue la sanción impuesta, con excepción de la reparación del daño y el decomiso de los instrumentos y objetos del delito cuando la sentencia haya causado ejecutoria. Ok, aquí también nos lo señala el legislador, que aunque haya fallecido el delincuente, haya perecido, haya perdido su vida, no se extingue como quiera la reparación del daño. Se tendrá que buscar la manera de cómo con bienes, propiedad del decuyus, de la persona que falleció, que es que también es el sujeto activo, pues se tendrá que ver, valorar esos bienes con los que se pueda reparar el daño de alguna otra manera. ¿Ok? Otra de las extinciones de responsabilidad penal es mediante la amnistía. La amnistía extingue la responsabilidad penal quedando subsistente la reparación del daño. Sus efectos se determinarán en la ley que se dicte al respecto. Esta amnistía la otorga el Ejecutivo
tan solo del Estado o el Ejecutivo Federal. Perdón del ofendido es en el 111, perdón, nos menciona que en el perdón del ofendido, el perdón es otorgado por la víctima u ofendido o por quien se encuentre legítimamente para otorgarlo. Una extinción de la acción penal cuando ocurrirá los siguientes requisitos. Se extingue la acción penal cuando concurran los siguientes requisitos. Perdón. Que el delito se persiga a instancia de parte. O sea, que no sea un delito de oficio. ¿Okay? Que tenga que la parte ofendida, la parte pasiva, tenga que iniciar un procedimiento mediante una denuncia, una querella. Que el perdón se conceda antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte. Que la víctima u ofendido haya sido debidamente informada en la forma clara del significado y la trascendencia jurídica del perdón judicial en caso que desee otorgar. El perdón otorgado al autor o autores beneficia a los partícipes y a los encubridores del delito, siempre que se haya reparado el daño. El otorgado a un partícipe o encubridor solo beneficia a quien se le haya otorgado. Igualmente procederán los efectos del perdón en aquellos delitos que se persigan de oficio no sean de los considerados como graves. Su sanción, incluyendo la modalidad o circunstancias modificativas o calificativas del delito, no exceda de 6 años de prisión como pena máxima y se logre por medio de la mediación o conciliación un acuerdo entre los inculpados o procesados y la víctima u ofendido siempre que haga del conocimiento del Ministerio Público y su caso a la autoridad jurisdiccional que conozca del asunto. Se exceptuarán la procedencia del perdón del ofendido si se trata de los delitos de violencia familiar o equiparable de la violencia familiar cuando sea en perjuicio de una persona de 12 años o hasta menor de 18 años de edad y que se le haya ocasionado daño psicológico, o el de lesiones de las calificadas legalmente que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, de las que sí ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, o lesiones calificadas. También se exceptuará cuando la víctima sea persona menor de 12 años de edad y si se trata de delitos de violencia familiar equiparable a la violencia familiar, o se incurra en el delito establecido en el artículo 306 bis primera, fracción primera también, perdón, en el 306 bis 1, fracción primera, más bien dicho, cuando cause daño psicológico el establecido en la fracción segunda o en el delito de lesiones a menores de 12 años de esa edad calificado, perdón, de edad sea calificado, es que está pegadito. Además, no procederá el perdón en cualquiera de los siguientes casos. Y nos menciona que en casos de que el imputado haya obtenido anteriormente el perdón en hechos que correspondan a delitos dolosos y que se persigan de oficio en los dos inmediatos anteriores a los hechos que se trate. B. En casos de que el imputado haya celebrado anteriormente acuerdos reparatorios por hechos que correspondan a delitos dolosos y que se persiguen de oficio, salvo que hayan transcurrido 2 años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio. En caso que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto o cuando hayan transcurrido 5 años desde dicho incumplimiento. Para los efectos del registro de cada actuación se estará a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, todo esto aquí nos aclara
sobre el perdón del ofendido. No se puede otorgarle así nada más y nomás porque yo quiero, no, se tiene que dar ciertas circunstancias para que se pueda otorgar este perdón, este desistimiento que también pues extinguirá cualquier responsabilidad penal de parte de la víctima, diga, de parte del presunto inculpado. Capítulo cuarto nos habla sobre el indulto y reconocimiento de la inocencia. Y bueno, es 112, son aquí casi la mayoría están derogados, nada más el 113, procede el reconocimiento de la inocencia, cualquiera que sea la sanción impuesta, cuando aparezca que el sentenciado sea inocente en los términos del Código de Procedimientos Penales. Ok, pues bueno, hay reconocimiento de la inocencia, pues también extingue esa responsabilidad penal. Capítulo quinto, 116, sobre la rehabilitación, y nos menciona que la rehabilitación restituye al sentenciado en la plenitud de los derechos que se le privaron o limitaron por la sentencia dictada. El juez podrá, sin embargo, decidir en resolución fundada que la rehabilitación no comprenda todos los derechos en que fue privado el sentenciado o subordinarla a una previa comprobación específica de aptitud, salvo el caso de los derechos a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado. 117. La rehabilitación no producirá el efecto que responde en los cargos, comisiones o empleos de que se privó el sentenciado. 118. La rehabilitación, tratándose de la privación de derechos, se concederá si concurren los siguientes requisitos: después de 6 años de haberse cumplido la pena impuesta, de 8 años si se trata de reincidente y de 12 si se trata de habitual. B. Cuando el sentenciado hubiere evidenciado de manera positiva una conducta satisfactoria durante el tiempo señalado con anterioridad. C. Si hubiere reparado el daño causado por el delito o estuviera cubierto su importe. Ok. Bueno, esto es el capítulo de la rehabilitación que se tendría que dar, y pues también está dentro de este apartado. Bueno, perdón, todavía me brinqué estos dos. El 119, concedida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la condena impuesta no podrán ser comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción de las autoridades judiciales o el Ministerio Público para fines exclusivos de investigación. 120. La rehabilitación quedará revocada de pleno derecho si el rehabilitado comete un nuevo delito, también doloso. El juez podrá revocar la resolución si el nuevo delito cometido es también culposo. Bueno, ahora sí, este es el capítulo de la rehabilitación. Y pues bueno, todos estos preceptos nos los señala ahí el legislador para pues el mejoramiento de la parte activa de la comisión de un delito, ¿no? Posteriormente entramos en el poder judicial, en el perdón judicial, capítulo sexto. También extingue la sanción, el perdón en esta sentencia, también extingue la sanción, el perdón que en esta sentencia otorga el juez al condenado, en aquellos casos en que la comisión del delito tenga una relevancia objetiva y fundada y humanamente aceptable explicación de no poderse exigir otra conducta y la personalidad del activo no revele peligrosidad a juicios de peritos. Bueno, esta es la única circunstancia que puede darse en el poder perdón judicial por parte de un juez, y pues bueno, ahí nos lo aclara muy claramente y que sea
una situación relevante, objetiva, fundada y humanamente aceptada, la explicación de no poder exigir otra conducta. Y bueno, capítulo séptimo, prescripción, extemporaneidad y abandono de las querellas. Por la prescripción se extingue la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones conforme a los siguientes artículos. En 123, la prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción producirá su efecto aunque no lo alegue el acusado, tratándose de la acción penal. Los jueces suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tenga conocimiento de ella y sea cual fuere el estado del proceso. La prescripción de la sanción se decretará por la autoridad judicial que la hubiera impuesto. 124. Los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar desde el último acto de ejecución u omisión. 125. Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la autoridad. Si las sanciones son privativas de libertad y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoriada. 126. La acción penal prescribe en 1 año si el delito solo mereciere multa. Si el delito mereciere, además de esta sanción, la privativa de libertad o fuere alternativa, se atenderá en todo caso a la privación de la libertad y lo mismo se observará cuando corresponda alguna otra sanción accesoria. 127. Perdón. Perdón, discúlpame. Quería cerrar una ventana. Si el delito solo mereciere constitución, perdón, 127, la acción penal prescribirá en plazo igual al señalado en el artículo 139. 128, si el delito solo mereciere destitución, suspensión, pérdida de derechos o inhabilitación, la prescripción se consumará en el término de 2 años. 129, tratándose de delitos que solo puedan perseguirse por querella, esta deberá presentarse dentro de un plazo de 1 año contando desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente y en 3 años independientemente de esta circunstancia. Presentada en tiempo, la querella se observará las reglas de la prescripción para los delitos que se persiguen de oficio. Las querellas presentadas fuera del término no tendrán eficacia alguna y por lo tanto el Ministerio Público estará impedido para ejercitar la acción penal. 130. Cuando haya concurso de delitos, las acciones penales de ellos resulten se prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno. 131. Cuando para reducir una acción penal sea necesario que antes se termine un juicio diverso de cualquier naturaleza, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia ejecutoriada. 132. La prescripción de las acciones se interrumpe por las diligencias que se practiquen en la averiguación del delito y del delincuente. Aunque por ignorarse quienes sean estos, no se practiquen dichas diligencias contra personas determinadas, sino se deberá de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día de la última diligencia. El tiempo empleado en la conciliación o mediación interrumpe los términos para la prescripción de la acción penal y de la presentación de la querella. No obstante lo anterior, el término total para que opere la prescripción nunca podrá exceder del más que corresponda según el artículo 139 de este código y una mitad más.
133. Si para deducir una acción penal exigiera la ley prevista declaración de alguna autoridad, no comenzara a correr la prescripción, sino hasta que se emita la declaración. 134. Una vez consignada la investigación a la jurisdicción, la prescripción solo se interrumpe por las actuaciones practicadas y ordenadas por el juez para la comprobación del delito y la responsabilidad del inculpado. Es aplicable en el supuesto este artículo, la parte final del artículo 132. 135. Las prevenciones contenidas en el artículo anterior no corresponden al caso en el que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, esta no se interrumpirá sino por la prescripción del inculpado, por la aprehensión del inculpado, perdón. 136. La multa prescribe en 2 años. En igual forma prescribe las sanciones no sujetas a términos. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que deberían de durar y una cuarta parte más, pero nunca excederá de 60 años. Perdón. La máxima son 60 años, ya lo saben, que puede estar alguien privado de su libertad. 137. Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitarán para la prescripción tanto tiempo como el que faltare de la condena y una cuarta parte más del que falte por extinguir, pero estos dos periodos sumados no excederán de 60 años. 138. La prescripción de las sanciones privativas de libertad solo se interrumpen aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. La prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo solo se interrumpen por el embargo de bienes para hacerlas efectivas. 139. Ya lo habíamos mencionado ahorita, ahí en los artículos anteriores, nos menciona que para la prescripción de las acciones penales se tendrá como base el término medio aritmético de la sanción señalada al delito de que se trate, pero en ningún caso bajará de 3 años. La acción penal y la potestad de ejecutar las sanciones en relación con los delitos tipificados por el artículo 165 bis y 176 de este código prescribirán en un plazo doble al señalado por este ordenamiento. Será imprescindibles tanto las acciones como las sanciones en los casos siguientes. Primero, la comisión de delitos de terrorismo, sabotaje, violación, figuras equiparables a la delincuencia organizada, parricidio, delito contra la libertad, homicidio calificado y los señalados en los artículos 201 bis, 201 bis 2 y 331 bis 2 de este código. Segundo, los delitos dolosos causados por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos. Tercero, los delitos dolosos que se cometan por envenenamiento, asfixia, gas, contagio en una enfermedad incurable o enervantes cuando sean 2 o más las víctimas. Artículo 140 bis. Se considerará extinguida la acción penal cuando, primero, notificado el querellante en legal forma y habiéndosele apercibido por el juez de declarar abandonada la querella, reitera su actitud, no concurriendo a rendir declaración sin causa justificada. Cuando habiendo comparecido a la audiencia, cuando habiendo comparecido a la audiencia se ausente de ellas sin causa justificada, sin perjuicio de que pueda ser compelido a comparecer como testigo. En estos casos quedará salvo los derechos del ofendido respecto a la reparación del daño para que los hagan valer en la vida y forma correspondiente.
Bueno, les voy a dejar esto ya de tarea para que ustedes los lean. Ahí son algunos otros cuantos más. Es que ya como se dieron cuenta, sí son medio largos estos artículos, pero nada más, digo, ya les menciono ahí como que es la única actividad que ya está más grande. Ya las otras van a estar más chiquitas, digo, menos artículos. Este pues sí son 40 artículos y, y la casi mayoría de ellos son un poquito extensos, pero bueno, sí nos implica ahí un poquito más de atención, de lectura, pero como les menciono, ya es la última actividad que está más grande, ya las siguientes son más pequeñas, 150 el 65 bis, la 9 y posteriormente ya tenemos la 10, 167, el 177, son otros 10 y finalizamos con tan solo los sistemas doctrinales y tendencias relacionadas con el delito. Son ya las últimas actividades que estaremos realizando y pues bueno, vamos a cerrar con broche de oro en estas últimas semanas. No sin antes recordarles, nuevamente tenemos regularización y puntos extras, personas que estén bajas de calificación, pues no lo duden y tengan esta oportunidad de realizarlas. Eh, ya estaré abriéndoles en esta semana este cuestionario, la 9, hoy o mañana. Yo considero mañana, ya mañana los estarán visualizando para que también las personas que quieran ir avanzando, pues ya lo vayan haciendo. Vean estos videos también ahí para que también tengan una concepción de, de estos temas, más que todo la teoría del delincuente. Y pues bueno, ya lo saben, cualquier duda que tengan sobre este tema o alguno de los anteriores, pues con mucho gusto me lo hacen saber mediante un mensajito y ya estaré lo más antes, ya tengo aquí un mensajito que responder, entonces lo estaremos haciendo lo más antes posible. Bueno, les agradezco mucho a todos que hayan estado conmigo en esta hora con su servidor. Y pues bueno, vamos a estar ahí manteniendo estas grabaciones para que, digo, no quedarles mal semana a semana. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, estamos a su entera disposición. Hasta luego.